Atención, más complicado. El escándalo Julio Iglesias en medio de la grieta en España y en la Argentina también. ¿Puede ir preso? Ayer nos preguntábamos si solamente eran teatralizaciones televisivas los testimonios que se habían escuchado donde lo acusan de abusador, de violador, de integrante de una red de trata. Pero hoy por primera vez vamos a escuchar a la abogada querellante que nuclea a las víctimas. Hay denunciantes que han declarado. Luis querido, y además obtuviste un testimonio fundamental. No solo las querellantes, sino más audios. Me parece importante, cuando vos lo dispongas, Luis, contexto, arrancar por los nuevos audios. Insistimos que son teatralizaciones basados en el expediente, pero vas a escuchar por primera vez una abogada, una letrada que dice: yo represento a las víctimas. No es un acting para la televisión. Luis. Todo material nuevo. Hay denuncia, hay abogada y hay primera declaración de Julio Iglesias. Te vas a enterar hoy acá en la AP Social Club. ¿Por qué? Te voy a contar primero las últimas teatralizaciones. Recordemos que es para salvaguardar y proteger a las denunciantes. Hay dos denunciantes, pero el editor general del diario Es, que está siendo muy atacado por estas horas por un sector de la política española, y en un ratito nos metemos ahí, salió a decir: ojo que Julio Iglesias tuvo al menos 12 empleadas, 12. Y hablamos con todas, viajamos a República Dominicana, 12 a Nassau y a Miami. Esperá, repetí los lugares. Dominicana. Nassau, la isla de Nassau, sí, y Miami. 12 empleadas hablaron con los colegas del diario Es. Exactamente. 12. ¿Por qué alguna de ellas se fue a vivir a Miami? Es un interrogante. Porque es una persona, hablemos de personas de muy bajos recursos, claro. 350 euros por mes cobraban en la villa, en este lugar donde está Julio Iglesias. Hay muchos detalles finitos que vamos a empezar a recorrer. Ayer te contamos, con Mauro, con Luciana, los requisitos para entrar a trabajar, que no tenían que ver con las capacidades para desarrollar la tarea de fisioterapeuta o de empleada de servicios domésticos. Tenía que ver con cualidades físicas. Sí, y de salud. Le explicamos a la gente, casi como un test en el que lo que pareciera ser, veremos si se prueba o no, son 3 años de investigación sin ningún tipo de avance. Paula, compañeras, Mica, pareciera ser que era una suerte de documento de decir: si yo voy a hacer algún tipo de comercio con estas mujeres, te garantizo que no tienen ningún tipo de enfermedad, para que se entienda el nivel de locura. Pero bueno, me meto primero con un corte más de la teatralización. Insistimos, se teatraliza porque las víctimas no hablan a cámara. Entonces, la empresa televisiva española y el diario decidieron hacerlo de esta manera. Primero, un fragmento nuevo, no los de ayer, esto es todo nuevo. Más detalles de la denuncia contra Julio Iglesias y después la palabra de la abogada querellante. Por primera vez hay una abogada que documenta todo. Mirá. O sea, me llamaba: ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta. Yo me alarmaba. Y me cogía los senos. Una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua, o sea, y tú no te puedes defender. O sea, yo no me podía defender porque era un abuso hacia mi integridad física. Pero ¿qué podía hacer, sabes? Julio me pregunta a mí si mis senos eran operados. Y yo respondo con tranquilidad y normalidad de que sí, de que pues mis senos son operados. Entonces él me pide que me levante de la silla y que se los muestre. Y yo me sorprendo porque, o sea, no es una petición como normal, ¿no? Entonces él me dice: no pasa nada, es normal. O sea, en España las mujeres andan con los senos al aire en las playas. Entonces dice: sí, no pasa nada. O sea, párate allá y los muestras y ya. Entonces yo, ¿sabes? Me sentí como que me estaba haciendo un examen médico. Y entonces, bueno, sí, los tienes bonitos. Entonces, bueno, yo me tapo y me vuelvo a sentar. Y todo transcurrió como si fuera algo totalmente normal. Esta es la primera parte. Sí, en la descripción muestra a un perverso y a un abusador. Pedirle que le muestre los senos, tocarle los senos en medio de una supuesta atención médica en esta teatralización, pero que esto consta, hay que decirlo, consta en la causa. Por eso, está descrito por las denunciantes. Sí, por eso, Luis, es importante que presentes ahora por primera vez el testimonio de la abogada querellante. Ya no estamos hablando de
una realización televisiva o para un diario o para un podcast, vas a escuchar a la persona que llevó a tribunales a Julio Iglesias, que empieza a dar detalles. Luis. Sí, que pertenece a una agrupación que se llama Women's Link Worldwide. Entendamos que esto llevó al menos 3 años de investigación, mayormente con capitales de Univisión, también hay que decirlo, porque es un trabajo muy extenso en tiempo y también muy caro de hacer. Habla la abogada de las 2 mujeres denunciantes en España que vivieron con Julio Iglesias, y además de estos tocamientos que describían, luego hay más atroz, más horrible. Escúchala. Ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. La denuncia pone en conocimiento de la Fiscalía hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021, hechos que podrían constituir un delito de, voy a nombrar los delitos que hemos incluido en la denuncia: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre. El delito de trata se habría producido en concurso con varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual, agresión sexual y con un delito de lesiones. Finalmente, los hechos denunciados podrían constituir delitos contra los derechos de los trabajadores. Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección. Bueno, fuerte, ¿eh? 6 cargos en contra de Julio Iglesias. Sí. Ayer las personas más sensatas, y esto corre por mi cuenta, tanto en todos los medios españoles que están escandalizados, los más sensatos dicen, rige el principio de inocencia. Siempre. ¿Qué quiero decir? El yo te creo es acompañemos a las víctimas que en una simetría absoluta en lo económico, en la llegada al poder político, tanto de Dominicana como de España, de un sector de la política española, tiene una, un poder mucho mayor a 2 personas que prestan servicios muy particulares en una isla en el Caribe, ¿no? Claro. Bien, ahora estamos comunicados con Hugo Pereira Chamorro, es periodista del Constitucional de España. Los saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Un placer. Bueno, la verdad que conmovidos, conmocionados, porque ayer discutíamos si simplemente era una teatralización periodística y ahora vemos que hay una abogada, querellante, con 6 cargos y demás. Te traslado a la primera pregunta, después se suma todo el equipo. 3 años de denuncia y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué trasciende ahora? ¿Hay algún movimiento judicial o no pasa absolutamente nada? Bueno, aquí en España, desde luego, ya hay, digamos, un procedimiento preprocesal todavía, es decir, diligencias previas abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es decir, es el paso previo, se está estudiando, por así decirlo, la justicia aquí en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando si se puede abrir una investigación contra Julio Iglesias. Es decir, está en un estadio preprocesal, que le llamamos aquí en España. Con lo cual, en estos momentos, si la Fiscalía de la Audiencia Nacional estima oportuno en los próximos días abrir una investigación formal contra Julio Iglesias, este caso pasará de estar de una investigación periodística que ha llevado mucho tiempo, muchos años, 3 años, en los que hay múltiples testimonios, en los que ya hay pruebas. Porque aquí en España ya se han publicado pruebas, por ejemplo, esos exámenes, esos estudios ginecológicos que le hacían pasar a las trabajadoras de Julio Iglesias para detectar si tenían o no pues enfermedades de transmisión sexual, algo que sería ilegal también en los países en los que se produjo ese examen médico, ¿no?, a las trabajadoras de Julio Iglesias. Con lo cual, o sea, hay documentos. Ustedes tuvieron acceso, o el periodismo, las partes, hay documentos que constatan lo que nosotros llamamos una suerte de testeo que se utiliza en las organizaciones de trata de personas para ofertar una mujer esclavizada sexualmente. Es decir, bajo la carcasa de algo, con un tinte de quiero ver si está sana, en realidad es una suerte de sello para venderte, ¿no? Pero, o sea, para contratarlas, perdón porque no entendí, para contratarlas le pedían este tipo de estudios. Sí. Uno de los requisitos para contratar a algunas de las trabajadoras de Julio Iglesias era que pasara un examen ginecológico para ver si estaban libres de enfermedades de transmisión sexual, y de eso hay pruebas. Esto no es un testimonio, que también, sino que hay pruebas, se ven, digamos, esos estudios ginecológicos, esos estudios médicos que le hacía pasar a algunas trabajadoras Julio Iglesias. Insisto, estamos ya en la parte en la que no solamente digo, porque también es importante, no solamente declaraciones de mujeres, sino que también hay pruebas. Y déjame hacer un punto ahí, Hugo, porque nosotros tenemos muchos audios, mucho
documento que queremos ir poniendo. Te agradecemos este contacto con nosotros, todos te quieren preguntar, pero vamos a escuchar un audio más que tiene que ver con esta idea de teatralizar lo que es una denuncia, ¿no? Lo dejamos en claro, no es un invento, la denuncia existe, Claro. veremos si es veraz o no. Escuchá un tramo más y seguimos analizando el impacto que esto tiene en España y en el mundo. Mirá. Yo le decía como que me dolía la cabeza. Él decía, dale una pastilla a la niña. Y me daban la pastilla. Y recuerdo ese mismo día exacto, yo tenía un dolor de cabeza tan grande porque él me jaló el pelo muy duro y porque como claro, cuando él está teniendo sexo, él te hace lo que quiera. Y cuando él me jala el pelo bastante duro, yo perdí la fuerza porque tengo un dolor de cabeza muy fuerte y entonces el jalarme tan duro, el dolor de cabeza se intensificó y yo caí al otro lado de la cama y le dije que no podía más, que me reventaba la cabeza. Estamos escuchando esta teatralización con testimonios que son muy, pero muy fuertes. Hugo, puntualmente hay entonces el testimonio de estas dos mujeres en esta, en esta causa, en esta precausa que se está recopilando. El certificado del pedido ginecológico que exigía por parte de Julio Iglesias a las trabajadoras entrantes. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos se pueden interpretar que pueden realmente complicar la situación de él? Bueno, pues no hay más que ver también grabaciones televisivas. Se viralizaba aquí en España una grabación, un fragmento, cuando Julio Iglesias en el año 2004 estaba en televisión, en donde toqueteaba y llegando a incomodar a la presentadora de ese espacio televisivo. Eso es una grabación, está grabado, eso ocurrió. Se ha viralizado ese momento. Es decir, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Está la dimensión legal, que por supuesto presunción de inocencia, se está viendo si tiene recorrido legal este asunto, y luego está la dimensión moral. Hugo, yo creo que es indiscutible que es... No spoilear el paso a paso. Ante todo, gracias por tu testimonio. Tenemos un Muchas conjunto gracias. de videos. Sabemos que el video con Susana Jiménez, conductora argentina, fue viralizado en el mundo. Es uno de los más viralizados en este momento. Y tenemos un video con la propia Verónica Castro admitiendo un abuso sexual simple, que no es una galantería, ni es un beso robado al azar. Pero te pregunto, ya que está en una instancia preprocesal, y como España está tan dividida y políticamente hay tanto mensaje de trinchera en este momento, ¿hay alguna posibilidad de que algún poder político de determinado sector interfiera al avance de esta investigación? Bueno, hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto estuvo hace pocos días por ahí, en Argentina, en vuestro país, pues saliendo en defensa de Julio Iglesias, diciendo en un tuit, en redes sociales, diciendo que prácticamente, que como es una persona muy conocida y tiene tantos fans, pues es intocable. Es lo que vino a decir, en ese tuit, ¿no? Es decir, un tuit alardeando de la impunidad de Julio Iglesias. Es quizás Isabel Díaz Ayuso aquí en España la persona que más está saliendo en defensa de Julio Iglesias. Por otra parte, también hay que comentar que el líder de su partido político, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, salió enmendando la plana, contradiciendo de alguna forma a la propia Isabel Díaz Ayuso, diciendo que los testimonios que se están conociendo, esas acusaciones que se están conociendo por parte de las presuntas víctimas de Julio Iglesias son muy graves y se ha de investigar. Es decir, es la voz más disonante, por así decirlo, en esos momentos, Isabel Díaz Ayuso, aquí en España. ¿Y cuál es el rol, digamos, de la familia de él? A ver, él es un tipo recontrapúblico, sus hijos también, su esposa convivía con él, o sea que puede haber sido o no testigo de alguno de estos tipos de cosas. ¿Hablaron? ¿Dicen algo? ¿No? Bueno, en el periódico en el que dirijo, el Constitucional.es, hemos entrevistado a Kiko Matamoros, que es un personaje televisivo muy conocido aquí en España y en el mundo. Ahí la entrevista está publicada, que conocía y que tenía amistad con Isabel Presley. Y él mismo decía que, en la entrevista que hemos publicado en el periódico, que no le sorprende. ¿Pero que Isabel se lo contaba? Bueno, que en el entorno efectivamente todo el mundo sabía, en el entorno de Julio Iglesias me refiero, todo el mundo sabía que no es que fuera muy mujeriego como se escucha, no, es que tenía adicción a las mujeres. Sí, pero una cosa es ser adicción a las mujeres, lo cual puede estar mal, y otra cosa, abusar de tus empleadas, que no sucede en tu casa, Isabel Presley o quien sea, no lo denuncie. Por supuesto. Claro, y no, que su mujer no lo denuncie y que lo apañe.
A ver. Claro, bueno, pero yo creo que los comportamientos de Julio Iglesias, que conoce su entorno, del que están hablando su entorno, insisto, también es significativo para la causa. Es decir, si vemos a un Julio Iglesias que tiene comportamientos claramente machistas, y esto es otra cuestión diferente a la legal. Ahora habrá que determinar si hubo abuso sexual, si hubo agresión sexual desde un punto de vista legal, pero claro, que tiene actitudes machistas, Julio Iglesias, es evidente, y no hay nadie que lo oculte. Actitudes de ver a las mujeres como objetos incluso sexuales. Claro, pero eso no te lleva a la cárcel. Claro. Eso no te lleva a la cárcel, por supuesto, pero ahora estamos... Pero eso es determinante también para la investigación. Es determinante para la investigación porque eso nos es central la diferencia. Ver un perfil de Julio Iglesias, por supuesto. Y respecto a esta división que hay en España en términos políticos, ¿por qué se juega de esta manera Díaz Ayuso, que para comunicar a los argentinos, para dimensionarlo, es como si Jorge Macri o Axel Kicillof, en términos de un político con otra ideología, importante, ¿no? Claro, por supuesto, es liberal de derecha, pero me refiero a una dirigente política con proyección nacional. Sí, que puede ganar tranquilamente. Muy importante, digo, no es una concejal. No, es una política muy importante en todo el país. ¿Por qué se inmola, se juega de esta manera por Julio Iglesias? Ellos que ven una especie de conspiración contra la derecha en la acusación al cantante. Mira, ciertamente Isabel Díaz Ayuso lo que está haciendo es recoger una parte de lo que piensa una parte de los españoles, y es que todo esto es un invento de la izquierda, porque el diario.es, quien saca en España estas exclusivas, es un medio de línea editorial de izquierdas. Pero ¿cuál sería el sentido? ¿Que es algo preelectoral, que están viendo que pierden las elecciones? A ver, Isabel Díaz Ayuso, digamos aquí en la Comunidad de Madrid, aquí en España, tiene una parte de electorado, de votantes, que le es ajeno, que es de Vox, que es el partido de extrema derecha. Entonces, ella sabe perfectamente que cada cierto tiempo tiene que sacar una polémica de este estilo, una polémica que podemos calificar de ultra, porque es una posición ultra, una posición de extremo, claro, para seguir no solamente captando votante de extrema derecha aquí en la Comunidad de Madrid, que le llevó, por cierto, a tener mayoría absoluta aquí en la Comunidad de Madrid, porque tiene los votantes del Partido Popular y votantes de Vox, de la extrema derecha. Pero no entiendo, perdón, para la gente que está como yo un poco desconcertada con este tema. De la política de allá. Claro. Él es un cantante, obviamente mundialmente popular, digamos, ¿no? Porque popular le queda chico. Sí, sí. Pero ¿qué tiene que ver con la política? ¿Por qué lo usan como muletilla, como caballito de batalla para tirarte en contra o qué? Porque para mí es un hecho personal. Porque está por perder la izquierda. Está por perder la izquierda. Pero él respalda públicamente a Ayuso. Él milita ya o a Feijóo, digamos. No, bueno, pero con el Partido Popular... Con el Partido Popular tiene mucho acercamiento Julio Iglesias históricamente, es decir, es amigo de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular a nivel nacional, el jefe de la oposición aquí en España. Yo creo que es evidente, aquí los españoles sabemos claramente, en fin, la tendencia política, la tendencia ideológica de Julio Iglesias. Es evidente, yo creo que no se ha ocultado. O sea, por amiguismo, decís vos. Sí, por amiguismo y porque es una persona cercana al partido, a personalidades, podemos decir, por ser exactos, a personalidades del Partido Popular. Insisto, se sabe de la amistad con ciertas personas que tiene Julio Iglesias de políticos del Partido Popular aquí en España. Bueno, Vox salió a defenderlo también duramente. Estamos hablando de la extrema derecha en España para ubicar al espectador. Y leyendo el libro en español que enamoró al mundo de Ignacio Peiró, que ahora van a reeditar, incluyendo estas denuncias, hablan de un alineamiento histórico. Lo dicen que, de palabras más, palabras menos, el padre de Julio Iglesias fue el ginecólogo de la mujer de Franco. Digo, un puesto está bien, pero sensible. yo entiendo, pero para Luis, yo entiendo lo que dice Paula. Claro. Está todo bien, ponele que sea parte de una grieta, discuta a través de esto, España discuta el futuro presidencial del país. Acá lo que hay que ir al grano es, hay un tipo de los más famosos de la historia del espectáculo mundial denunciado por abuso. A mí lo que me sorprende es que acá el colega español está diciendo esto está en una preetapa. Bueno, nosotros acá con 3 años y una causa está todavía en una preetapa. La presentaron ahora. Ya sé, pero la investigación de 3 años. Fue la Fiscalía de oficio, porque todavía ante la difusión. Claro, por supuesto. A ver, aquí hay una investigación periodística de años y ahora estamos en la investigación judicial. Bien, están en etapas previas. Bueno, ¿por qué? Porque no hay una denuncia, déjenme presentar de las víctimas. Déjenme presentar un audio más de estos que se han viralizado, se han teatralizado con parte de la denuncia y después tenemos un detalle más de Luis. Vamos. Esclavización moderna, porque me pagaba ese chelito, yo tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Y yo sabía que algo estaba mal, pero yo no sabía qué tanto era. Yo sabía que me estaban usando, que estaba cansada, que no dormía, que no quería. Yo sabía eso.
Hugo, Bien, te un audio más, Claro. ¿no? Con una parte más de la denuncia. Que habla de esclavitud. De esclavitud sexual. Bien, vamos a un punto que es muy delicado y que recién acá en la Argentina, le comento a Hugo que está en España, tuvo un leading case, que es el caso Julieta Prandi, Sí. que pudo condenar a su exmarido, más allá de por algunas estafas que ella dijo que él cometió contra ella, intramatrimonialmente, por abuso sexual en 4 paredes. Lo que pregunto es, puntualmente, Hugo, ¿estas dos denunciantes aportaron, o esta asociación Women's Link Worldwide, aportaron o van a aportar pericias psicológicas o psiquiátricas De parte. donde sí se puede determinar si hubo una afectación respecto de un hecho de violación? Bueno, primero, este caso a nivel judicial, estoy hablando, está totalmente protegido para proteger a las víctimas. Es decir, se conoce muy poco sobre el procedimiento judicial. Tanto es así que la Fiscalía, ya lo sabemos, aquí en España van a interrogar de una forma protegida, o van a intentar al menos interrogar a las víctimas, a las digamos, que han denunciado, digamos, en el diario.es y en Univisión, los presuntos abusos sexuales, agresión sexual de Julio Iglesias. Van, evidentemente, a intentar conseguir, la Fiscalía aquí en España, Claro. Su testimonio, protegiendo absolutamente, y esa es la prioridad, protegiendo absolutamente a las víctimas. Por eso, a día de hoy, a nivel periodístico, no tenemos más que, efectivamente, reconstrucciones como las que estamos escuchando, teatralizaciones, como decís, de las denuncias que se está viendo. Pero ahora, a nivel judicial, desde luego, se va a intentar tener el testimonio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a intentar tener el testimonio, por supuesto, de las Está siendo víctimas. muy claro, y hace instantes citabas los videos del accionar de Julio Iglesias, que en algún momento pudo haberse confundido. Hay que Sí, igual decirlo, de Susana. Claro, como una supuesta galantería cuando era un acoso, Digamos un de abuso. Susana. Pero A ver si- da un paso más si se sintió Verónica acosada. Castro, años atrás. Y vas a ver cómo comentaba qué le pasó en una participación conjunta con otros cantantes en un escenario. Escúchalo. A ver. El otro día sacaron un beso que me robó Julio Iglesias. Sí. Porque sí, un día me agarró la nalga Julio. arriba de un escenario. Habíamos varios artistas y entonces era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, pero había artistas de mucho nombre allí. También estaba Julio Iglesias, que me quedó atrásito de mí. Estaba yo también en la bola. Y de repente siento que alguien me agarra la pompa y ching, que meto un trancazo para atrás. Porque dije, el que haya sido, Claro. se lleva su trancazo. Y era Julio. Y digo, oye, cabrón, ¿por qué me agarras la nalga? No sé cuánto. Y me dice, porque no me la dejas que te la agarre allí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario. Pero ahorita que estamos enfrente de la cámara, ya se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso. ¿Y qué haces, Pati? Yo en la cámara, casi en vivo y a todo color, y digo, ay, bueno, córtenle, Seba, ahorita sigue la escena, porque es escena de amor, como diciendo, corta la cámara porque te voy a dar un madrazo. El otro día sacaron un beso. Bueno, está hablando claramente de otra historia. No sé cómo lo interpretás vos, Hugo, que nada tiene que ver con, bueno, el beso del galán español. No, pero que puede sumar contaba Susana. Meli. La impunidad, querido, Claro, la impunidad. O sea, pensemos... Que se cree que es dueño de la otra, que se cree que tiene el poder de poder hacer lo que quiere con el cuerpo ajeno. A ver, pero él le son dos tocó- cosas distintas que la causa, pero son obviamente Son indicios elementos. de Pero personalidad. tuvo De suerte personalidad. pero aparte tuvo suerte de la época histórica que le tocó a Julio. Porque Claro. contaba Marcela Tauro en Intrusos que tanto ella como un montón de otras periodistas de revista Sí. Gente, en ese caso porque Marcela estaba Josefina en esa Pouso revista, lo contó, Edith bueno, lo contó. los agarraba cuando ibas a entrevistarlo normalmente y la agarraba, la sentaba a UPA, ¿viste? Bueno, algunas en ese Pero momento en no cual- sabían cómo manejarse porque tiene esa cosa de que era un momento histórico donde esto no estaba Y cancelado. un hombre de poder. Y un hombre de poder. Entonces vos decís, ¿qué hago frente a esto? Y me tengo que sentar, callarme la boca. Bueno, eso ya hoy, gracias Hoy a no Dios, pasa. sucede más. Por eso salen a hablar. Claro. Porque ya Claro. hoy, por suerte, estamos intentando que no suceda más. Pero bueno, no sé, él dónde está, qué actitud está tomando Julio. Creo que tiene Él habló. material, creo que tiene material Luis de lo Sí, que dijo Julio. Habló, se lo preguntamos de paso, ya que lo tenemos a Hugo en España. A ver. Habló con la revista Hola, en realidad habló, pero no habló. Dice que está pensando su defensa. Esto A también ver. nos hace ruido, que no salga a decir es Sí, absolutamente claro. mentira. Es inverosímil, Lo no que la sabemos- conozco. Lo que sabemos aquí en España a nivel periodístico, que han publicado, recogido varios medios de comunicación, es que Julio Iglesias está muy preocupado y que Julio Iglesias ha hecho llamadas a amigos, a amistades que tiene aquí en España.
que se sepa al 100% dos llamadas a amigos aquí en España alertando, en fin, de que no entiende nada de lo que está saliendo ahora mismo y de que eso efectivamente, pero muestra su preocupación. Ana Obregón se tiró arriba de la granada, decimos vulgarmente aquí en Argentina. ¿Quién es? Ana Obregón es una importante figura en España que sale primero a descalificar a las denunciantes. Eso me pareció muy raro. Igual que ayer el colega Antolín, claro, que recibió cachetazos de todos y lados. luego salieron un montón a decir Ana Obregón es la misma que también hizo abuso de su personal doméstico durante varios años y le sacaron un carpetazo. ¿No es así, Hugo? Sí, efectivamente, pero es que aquí, insisto, estamos hablando de dos dimensiones diferentes, la legal y la otra dimensión, que es la que estamos escuchando, de que es una persona que ha tenido actitudes, Julio Iglesias me refiero, actitudes claramente machistas, que hay múltiples testimonios y además con un agravante, lo estabais comentando, abuso de poder. Sí, hoy en la justificación... Argentina, con la ley vigente, eso de besar de prepo a Susana, a Verónica Castro y demás, hoy tipificaría eso como un acoso sexual. Y aquí en España también. En España también. Con la ley del solo sí es sí, que tiene flecos que se han criticado aquí en España porque, en fin, no estaba legalmente muy bien atada, pero la ley del solo sí es sí, que es la que está vigente con modificaciones, pero vigente a día de hoy, eso es, los testimonios que acabamos de escuchar son claramente abusos sexuales. Claro. Es decir, está tipificado en el Código Penal. Sí, corriendo el abuso sexual, Hugo, digo, que va a investigar la justicia, esperemos que lo investigue. Saquemos la figura de Julio Iglesias, saquemos esta investigación. Si yo, siendo varón, entro a un trabajo y me retienen el celular, el documento, y hay una persona por sobre mí, que era una supuesta ama de llaves, que me ordena ir vestido o desvestido a una playa... O que te hace un testeo de tu salud física y estudios rarísimos que no tienen que ver con una contratación. El contexto que vos no, al revés. Estoy acompañando a las víctimas. Digo, como si fuera la mujer, al revés, dice. Claro, si se invirtiera la carga... Estamos hablando igualmente de una situación muy difusa respecto de la trata. Digo, ese me parece que es el cargo que que preocupa el tema de la trata de personas, seas hombre o mujer. Retener el DNI y retener un celular es mucho más grave. Claro. Seguro, pero lo que yo decía es que estas chicas que iban a trabajar a lo de Julio también tenían una concepción, digamos, de su vida, su realidad. Eso agrava más. Es obvio que lo agrava más. Estado de vulnerabilidad. Pero ellas dicen, bueno, me lo pide, qué sé yo. No están pensando, ay, esto es trata. No tienen esas alarmas, ¿viste? De otra manera, eso voy. A ver, Hugo, y después Luz, dale. Sí. ¿Hugo? No, pero es que efectivamente es que aquí, como estábamos comentando desde el inicio, hay varios delitos que, digamos, se le pueden llegar a imputar a Julio Iglesias. No solamente el tema de la agresión y abuso sexual, sino que también, insistimos, lo que estábamos comentando al inicio, el pedir pruebas ginecológicas a mujeres, eso es, para acceder a un trabajo, eso es un delito. Aquí en España, entiendo que en Argentina y desde luego también en República Dominicana y en los lugares en donde ocurrió. Entonces, eso es un delito también. Es decir, es que no porque no es un estudio de sangre. Porque controles en todos los trabajos te hacen. Claro, obvio. El famoso de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Eso es un como qué importa los fines de una contratación laboral. Evidentemente. Atentos, te digo esto, Hugo, vos que estás allá, nuestro compañero Robertino Sánchez Flecha tiene un informe que va a presentar acá en la Argentina para que veas que esto no excede ni cambia en ningún punto del mundo y que es por igual. Acá en la Argentina se acaba de descubrir una organización, una secta, que adentro del Senado de la provincia de Buenos Aires captaban, primero con fines de captación política y después, bajo el pretexto de una secta, abusaban adentro de las instalaciones del Senado de mujeres vulnerables. O sea, para que veas que en un ratito también vamos a hablar de nosotros, ¿no? Si no pareciera que es un tema de ustedes. Acá, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, una organización criminal con tintes de secta y abuso sexual, de eso en un ratito. Hugo, para ir cerrando tu mirada del asunto, ¿vos creés que va a avanzar la causa, que va a salir de esa etapa pre-denuncia? ¿Esto se va a constituir en una causa pujante o te da la idea que va a quedar en la nada y que va a ser simplemente una suerte de escrache mediático lo que recibe Julio Iglesias y que va a quedar tapado y cerrado? No, yo creo que esto va a seguir adelante. La Fiscalía, insisto, va a intentar conseguir el testimonio de las víctimas. En cuanto las víctimas hablen con la justicia, no solamente con los periódicos, con los medios de comunicación, y pasen a hablar con la justicia, que eso yo creo que va a ser la clave, pues efectivamente esto va a pasar del ámbito de investigación periodística a investigación judicial. Y en cuanto pase a investigación judicial, yo creo que hay
testimonios sobrantes, hay pruebas múltiples, hay incluso hasta grabaciones que nos permiten hacer, como estamos comentando, un perfil de quién es a nivel pues de cómo trata a las mujeres Julio Iglesias, que eso va a permitir que la causa siga adelante, pero hay que esperar efectivamente a que también las presuntas víctimas hablen con la justicia. Bien, bien, muy gentil, gracias por este contacto. Hugo Pereira Chamorro, periodista del Constitucional de España. Muchísimas gracias, muy gentil, muy amable. Vamos a seguir seguramente en contacto con vos. Gracias. Muchas gracias, es un placer, abrazo. A ver, estamos en un escenario, gracias Hugo querido. Necesito que bajemos un poco al tamiz de nuestro análisis lo que acabamos de escuchar. Yo comparto con Paula que cuando nos vamos por las ramas, con Ayuso, la interna, la política, perdemos el eje de discutir. Claro. Y voy a hablar vulgar. Sí. ¿Es un violín o no es un violín? Esa es la discusión de fondo. ¿Estamos en presencia de un violador, un captador, un tratante de personas o estamos en presencia de un tipo que es víctima de una cama? Total. Con fines de los que fuere. Cuando metemos en el medio que esto es una opereta de la derecha, de la izquierda. Justificarlo en algún punto, y que justificarlo, porque aparte es como que, viste, tenemos que sacarle el traje de Superman a veces. No son todos los superhéroes. Obviamente que yo entiendo que cuesta pegarle al ídolo, porque siempre ha costado, creo que ahora menos en esta época, pero hay un momento donde hay que poner las cosas con las letras como son. ¿Qué pasa cuando le dicen que era adicto a las mujeres, Eso es tremendo. sexo? Eso es tremendo porque es una forma también de justificarlo, ¿no? Sí, sí, como... Bueno, y de hecho que él también lo hacía patologizar el abuso. No, Claro. Julio era así. Como Claro. no. Voy a usar una que palabra... lo hacía frente a las cámaras, de hecho. Voy a usar una palabra y me van a entender. En la Argentina, esta palabra que muchos desde España le están tratando de endilgar al Julio Iglesias del pasado, de esos videos le estamos escribiendo a Susana, a ver si quiere hablar, y ahí si me ella dice que se hasta las 6 de sintió... la tarde viene complicada. Pero Bueno, pero por lo menos preguntarle, que le transmitile si ella en ese beso se sintió abusada, invadida, acosada. Es fuerte, el video es fuerte. Acá en la Argentina, a lo que Julio Iglesias vemos que hacía sistemáticamente, saquemos la denuncia por abuso, esto que hacía en televisión, nosotros acá en la Argentina, y perdonen la expresión a esta hora de la mañana, nosotros le llamamos pajero. ¿Sí o no? Pero sí, El jeropa, total. ¿sí o no? El jeropa. Que hay un montón, que está lleno. Lleno, en el mundo de la tele, lleno Pasa que también. para mí En los mundos laborales, hay una lleno. diferencia entre lo que pasó, más allá del impacto de estar Susana en el medio o que pudo haber ocurrido en algún momento con otra figura relevante. Algunos pueden decir, bueno, ahí había complicidad, se conocían, se sobrepasó un poquito en una época donde tanto no se cuestionaba, donde la amistad llevó a... Ahora, confianza. Ahora, acá estamos hablando de dos trabajadoras, de dos empleadas que fueron a buscar laburo, que necesitaban plata para sostener a su familia, que están denunciando a una máxima figura, no solamente ya con lo que consta en esa causa, sino que le pedía que le mostraran los senos, que les toqueteaba, que las abusaba, y que va a ser interesante saber si hay testigos que después puedan aportar o documentación a esta causa. Y yo creo, o documentación. Yo creo que también es importante entender qué es lo que va a decir él después de analizar con su abogado cuál va a ser la estrategia. Su descargo. Hasta ahora tibio. Las conozco, no las conozco, trabajaban conmigo, no trabajaban conmigo. Tiene que estar preparado para enfrentar una cámara y una entrevista. ¿Cuál sería el paralelismo con la Argentina? Busquemos un paralelismo de alguien nuestro. ¿Qué sería más parecido a esto? ¿Un D'Artés? Un D'Artés, bueno, fue puntualmente... Grieta, D'Artés fue Grieta. No, pero perdón. Sí. No, la derecha, la izquierda, de una menor la de edad. Florora, los pañuelos verdes de un lado. Claro. Fue un movimiento tremendo lo que hicieron actrices argentinas. Pero no se solidarizaron con otras denuncias. No, pero salió Calu y después salieron como 5 o 6 actrices más. Pero el planteo de actrices y de la colectiva, y muy cuestionado muchas veces por representantes de nuestra derecha, es... Solo les toca cuando la víctima es alguien que se les parece. Y no es así. No lo pregunto. Bueno, pero no, perdón, también. No, pero como es un colectivo donde hay gente desde la izquierda hasta el PRO, para dar solamente dos referencias partidarias. Ellas terminaron todas peleadas igual. Hoy se disolvió. Bueno, pero es cuando uno dice colectivo, no es una empresa con un patrón y empleados. No. Es un conjunto de voluntades que piensan igual en algún aspecto. Lo debatían y decían, avanzamos. Bueno, pero también con esto. tuvieron una necesidad de usarlo políticamente. Pero la diferencia es que la abusada es una persona conocida. Claro. Una persona pública, y hubo mucho... Acá son empleadas domésticas. Claro, acá les conocemos su cara. Es una sola, es consentimiento. Otro paralelismo, si Luciano Castro quiere estar con 32 millones de mujeres que quieren estar con él, lo arreglará con su pareja si tiene exclusividad sexual o no. Pero es consentimiento. Libertad sexual, claro, pero el otro tiene que estar de acuerdo. No, pero son dos cosas y manejar su voluntad. Por supuesto, son dos cosas totalmente distintas. Por eso yo hablaba de D'Artés.
Gianola en su momento, pero después creo que salió sobreseído. Gianola quedó sobreseído en no lo una de quise las dos meter. causas y casi salió en Noticias Breves. Por eso. También hay que decir. Por eso. También hay que decir, permítame decir. Pablo Rago también le pasó. A Pablo Rago Pablo también Rago le también. estropearon la vida, Sí. no tenía un solo elemento de cargo. Digamos, también hay que decir, como estamos diciendo, y le estamos cayendo ahora, porque Sí. desde acá de la Argentina es más fácil caerle a Julio Iglesias porque está allá, no sabe ni quiénes somos. Julio Iglesias me presento, Mauro Zeta o Mario César, Pero, como quiera Mauro, llamarme. A nadie le importa. Le estamos cayendo con un nivel de violencia que si el acusado sería uno de los nuestros, estaríamos bueno, más o No, pero menos, ¿qué pasó con en Pablo? potencial. Para, Julio Iglesias es Con uno de Pablo, los chicos, ¿qué nuestros, pasó? ¿eh? Pablo dijo, No, de acá. Sí, me pero- sujeto a la justicia, es lo único que dijo, pero respondió, me sujeto a la justicia Y desapareció y no el ocurrió, otro. y desapareció. Lo mal que la pasó. Y la justicia lo absolvió. Sí, obvio. Directamente absuelto. Sí. Comparaciones, decía. Por eso yo para mí lo más comparable es D'Artés. D'Artés. En lo que movió A ver, Robert. políticamente. Creo que el caso más emblemático con hechos distintos, con hechos de diferente tenor, pero muchos casos de violencia de género complicados, es Maradona. Por lo que genera para una parte de la sociedad. ¿Maradona en la causa de Cuba? Sí, La para de mí la- lo de la Muchas Cuba causas, sí. hemos visto La de la múltiples empleada. videos de Diego alcoholizado. No, la de Cuba. gritándole La de a Cuba. sus Concentrate en la de mujeres. Cuba de la La menor, declaración menor de que ella edad. es tremenda. ¿Cómo se llamaba Claro, la lo digo. Hay Shelis, No, hay- sí, no, Hay- ya te lo quiero digo. decir, hay múltiples Ponele de contexto. hechos Sí. Pero complicados, ponele contexto a lo que polémicos. estás contando para que la gente entienda. A Maradona, ¿en qué punto vos lo atribuís como el mismo tipo de No, polémica? no, porque es alguien que genera para un sector de la sociedad una idolatría enorme, un amor, a muchos nos ha producido satisfacciones, a algunos porque además le genera empatía ideológica, además de lo futbolístico. Entonces, generar una crítica o plantear fríamente un análisis de, che, hiciste esto con esta mujer, es totalmente insostenible. Se te confunde con, no, pero Pero es el lo ídolo. atacan a Diego porque es zurdo. Lo atacan a Diego Porque es el ídolo popular o porque es peroncho. Pasó claro. muchas Francia, veces. Gerard Depardieu. Bueno, mismo, Francia. acusó de Mirá. empleadas de hoteles. Una línea de Paula del tema de Recuerdo Maradona acá, en Cuba. Mavis, tenía Mavis. 15 años Mavis, y los títulos son: la justicia ordenó reabrir la denuncia de la mujer cubana a partir de todas las denuncias públicas que hizo Mavis, que lo acusa de trata de personas al entorno de Maradona. O sea, porque ella contó que la retenían a veces, obviamente, Sí, la entrega, ponele, de la vulgarmente la madre. enfiestaba. Claro. Exactamente, Siendo menor de edad. que la Bueno. encerraban, que ella conoció las drogas por Maradona. Hubo causa judicial en la Argentina, Ay, quedó y quinta porque murió Maradona. Y Sí, volviendo eso a igual. Julio y hablando de las edades, Claro, Paula, murió. Luciana y Mauro, digo, cuando habló ayer Mónica Gonzaga, hay una edad difusa entre 15 y 16 años cuando en el 78 Julio la conoce y empiezan a salir. Bueno, traeme el material que pide Luisito, busquémoslo tranquilo de la